Vemos al prota Lin Fan, que no sabía dónde estaba y creyó que estaba soñando. En eso aparece el famoso sistema, le dio dos opciones, la primera una loli que lo ame, que lo atienda y que lo cuidara de todas las formas posibles. La segunda una chica independiente, poderosa, sexy, glamorosa que tiene mucho dinero pero que no tiene tiempo para cuidarlo. Efectivamente, el prota también escoge la segunda opción. Sorprendido al ver a An Jixue, se pregunta si de verdad ella le pertenece. Se despierta pensando que todo había sido un sueño pero no aparece Jixue ordenándole que se mude junto con ella a su villa y que vayan a casarse inmediatamente. Luego de casarse, el prota sigue sin creer lo que está ocurriendo pensando que no tiene una vida tan mala. Él escogió esa vida así que no entiendo de qué tendría que quejarse, pero bueno. En ese momento aparece el abuelo de Jixue comentándole que se parece mucho a su padre. Resulta que el abuelo An fue salvado por él y a pesar de que lo buscó por años no pudo encontrarlo, pero al ver que el prota y Jixue se han casado podrá estar tranquilo. El prota se pregunta si Jixue estará de acuerdo con lo del matrimonio y obviamente no, pero asegura que la va a cuidar, haciendo que el abuelo An piense en que eligió a la persona correcta. El abuelo se va y Jixue también, dejándole en claro que ellos en realidad no tienen ninguna relación. El prota se queja con el sistema por el trato que recibió y quiere volver a elegir pero no puede. Así que ya valió. Esto no lo desanima y con determinación decide conquistar por completo a Jixue. Dentro de la villa el prota estaba planchando la ropa favorita de Jixue, quien le reclama de no hacerlo bien, además de que no aporta nada económicamente. El prota se excusa en que solo es un estudiante de segundo y que aún no se gradúa. Esto enoja a Jixue llamándolo incompetente. Se empieza a cambiar la ropa, sonrojando al prota y lo bota preguntándole si además de incompetente es un pervertido. El prota se queda enojado y en eso aparece su suegra con Lu Xuan, que le diremos la rubia. La rubia también es un estudiante, solo que él sí tiene dinero. La suegra deja mal al prota diciendo que en la universidad hay personas que están destinadas a ser exitosas mientras que otros solo el desperdicio de su esposa. La rubia le pide que no diga eso, además que tiene algo en común con el prota, y es que a ambos les gusta Jixue. Esto enoja demasiado al prota y baja Jixue preguntando por el ruido que hacen. La rubia al verla va como un rayo hacia ella diciéndole que se ve hermosa y que la va a llevar en su coche ya que la suegra le avisó que el de ellos se había malogrado. Jixue se niega y su mamá le pregunta si piensa que el prota va a poder encargarse. La rubia también trata de humillarlo por no tener un coche de lujo, pero en eso el sistema le da opciones. Un hermano que tiene miles de millones de dólares que lo mira con desprecio, o uno que es ordinario y obediente. Obviamente escoge la segunda opción. Cuando salen ven al hermano que escogió el prota, que le vamos a decir Morao. Les trajo una limusina alquilada para que vayan, humillando así a la rubia quien jura que se vengará del prota sea como sea. En el salón donde se celebra el cumpleaños del abuelo An, Jixue le da al prota un ginseng de 50 años que se lo tiene que dar al abuelo como regalo y le pide que no la malinterprete, ya que no quiere que se afecte su reputación, cuando los demás sepan que tiene un prometido que no puede dar un regalo decente. El prota parece no haberla escuchado porque igual la malinterpreta pensando que hay sentimientos. Ve al abuelo que estaba rodeado de varias mujeres y se sorprende. La rubia aparece con un regalo justo antes de que el prota entregue el suyo. La rubia le dio un ginseng centenario. La rubia incita a que el prota entregue su regalo y todos lo humillan con que un chico de campo no puede entregar algo decente incluida una de las chicas del abuelo, preguntándole si está seguro de casar a su nieta con alguien pobre. El prota se niega a abrir el regalo por la vergüenza que pasaría, pero el sistema le da dos opciones. Un aceite de dios indio que no sepa qué sirve pero con lo que muestran nos podemos hacer una idea. El otro es un ginseng de 800 años que lo termina eligiendo. No sé ustedes pero me hubiese parecido interesante que escoja la primera opción. El prota de lo seguro que está ahora hace una apuesta con la rubia de que el que dé el peor regalo se tiene que ir. Entrega el ginseng de 800 años diciéndoles que su padre lo encontró en las montañas y le desea al abuelo que viva 800 años más. Todos se sorprenden y el prota sarcásticamente se despide de la rubia, pidiéndole que tenga cuidado en su camino haciéndolo enojar aún más. El abuelo lo felicita y le pide que lo acompañe. Mientras va se le cae un reloj de bolsillo, que al abrirlo, el prota ve la foto de una mujer y se sorprende al ver el parecido que tiene con Jixue, resultando ser una de las esposas del abuelo pero que falleció de joven.
Jigsaw se le acerca preguntándole dónde consiguió un regalo tan valioso, porque no le cree que su padre lo encontró. Le advierte que no use métodos desagradables para conseguir dinero porque no cubrirán sus fechorías. El protao le pregunta por la impresión que tiene de él, pero a Jigsaw no le interesa conocerlo y le manifiesta que hay algo que se llama pobreza, que los ricos solo clasifican a la gente por dinero, y le pregunta cuánto se necesita para dejar de ser pobre y, sobre todo, cuánto se necesita para tenerla. Esto la hace enojar al punto de darle una cachetada, dejándole en claro que su hombre no tiene que tener mucho dinero, pero que no tiene que fingir ser otro, y el prota se pregunta si hizo mal, ya que de lo que estaba molesta Jigsaw era de que quizás robó el ginseng. Reunidos en la mesa, el abuelo habla sobre la herencia de acciones, anuncia que tiene el 56% del grupo Angshi y piensa ceder el 20% a alguien, sorprendiendo a todos. Y como ya sabrán, ese alguien es el prota. Todos los demás se enojan pidiendo que lo voten, acusándolo de que siempre estuvo detrás de la fortuna del viejo. El abuelo, dando un golpe a la mesa, los calla, diciéndoles que los únicos codiciosos son ellos, y que si el prota no es quien recibe la herencia, nadie más lo tendrá. Todos miran enojados al prota, amenazándolo telepáticamente de que no lo haga porque si no sufrirá. El prota quiere pedirle ayuda a Jigsaw, pero también estaba enojada, así que no. Piensa que si firma podrá ser rico y ya no tendrá que temer a los que lo miren mal, pero recuerda lo que le dijo Jigsaw, decidiendo romper las acciones, sorprendiendo al abuelo. Exclama que él ganará mucho dinero con su propio esfuerzo para que Jigsaw no sufra, y ella se quede a su lado voluntariamente. Jigsaw se sonroja, cambiando la mala impresión que tiene del prota. El abuelo lamenta el no haberlo conocido y el prota también. El abuelo le pide que sea su hermano, a lo que Jigsaw le pide que cambien de conversación, pero el prota le avisa que no se meta, además de que lo debe llamar abuelo, haciéndola enojar. Y bueno, creo que no es necesario decir lo que pasó. Jigsaw quiere llevar al prota, que ya estaba borracho, pero se terminan tropezando y ya saben, esas casualidades de la vida que pasan solo en los manguas. El prota, feliz, le agradece que esté enojada, ya que siempre se portó fría con él y que aún estando enojada se ve hermosa. De la vergüenza decide dejarlo botado. Aparece una chica y, haciéndose pasar por su esposa, le pregunta cuánto ha tomado, que hasta incluso no la reconoce. El prota, de lo mareado que estaba, le cree y se deja llevar. Al día siguiente el prota despierta y recibe una llamada de Jigsaw preguntándole dónde estaba. El prota pensó que estaba en su casa y Jigsaw, enojada, le pide el divorcio por estarle mintiendo, ya que es la persona más buscada en el internet. En eso despierta la chica, preguntándole con quién estaba hablando. El prota a la vez se altera, luego de un rato se da cuenta que es Liuli, una influencer con 10 millones de seguidores. Resulta que mientras él estaba dormido, Liuli tomó una foto juntos, publicándola y anunciando que son pareja. Aparece Jigsaw en la habitación porque Liuli la llamó para hablar. Jigsaw se decepciona del prota y le ordena que se aliste para ir a explicárselo al abuelo, además de que se van a divorciar. El prota se da cuenta que todo es un complot y se pregunta quién pudo haber sido. Se encierra en el baño con la excusa de que se tiene que bañar para poder ganar tiempo, y Jigsaw lo apura, pensando que sabía que se iban a divorciar, pero no creyó que sería por otra mujer, preguntándose si acaso no es suficientemente buena y atractiva. Mientras tanto, el prota seguía preocupado sin saber qué debería hacer. Con el celular en la mano ve que el mercado de valores de las acciones de la familia An están por los suelos, así que el culpable de armar el complot no pudo haber sido de la familia An, y así llega a la conclusión de que fue la rubia. El sistema le pregunta si va a querer su ayuda, pero el prota está decidido a encargarse él solo, a lo que el sistema anuncia que al ser independiente tendrá dos opciones para mejorar el estado de selección. La primera es Won Setien, un hombre que hace todo sin preocupaciones, o Sangun Wanner, un asesor estratégico y mano derecha del antiguo emperador. El prota pregunta qué está pasando. Resulta que la configuración oculta aparece cuando el usuario no es tan inteligente al elegir sus opciones, por lo que seguían siendo elecciones aleatorias, pero al ser alguien independiente, el estado del sistema podría restablecerse de nuevo con nuevas opciones. Pero en pocas palabras, el prota era considerado como idiota. Elige la segunda opción esperando que ya no tenga mujeres problemáticas a su alrededor. Llegan a donde el abuelo y este se enoja al ver que trajo a otra chica delante de su nieta, llamándolo sinvergüenza. Le pregunta si es verdad que usó el dinero de la familia para estar con Liuli. En eso el sistema aparece haciéndole recordar la foto que estaba en el reloj de bolsillo del abuelo. Esto lo pone a pensar que a pesar de haber perdido a su esposa, el abuelo aún la ama. El prota confiesa que buscó a Liuli pero que no fue con el dinero de la casa.
La suegra igual se queja de la infidelidad, a lo que el prota exclama que no pudo soportar estar varios meses con Jigsaw y no poder hacer nada, así que buscó placer en otro lado. Pero que su corazón es solo de ella, haciéndola sonrojar. El abuelo se ríe diciéndole a Jigsaw que un hombre con 3 esposas y 4 concubinas está bien, siempre y cuando su corazón esté con ellas. Esto alivia al prota y hace pensar a Liu Li que solo es una escoria. Hablan sobre el valor de las acciones y el prota promete que en un mes compensará las pérdidas de la familia, que de no hacerlo dejará de ser su yerno. Nos muestran que creó su propia tienda de café con leche y al ver a Liu Li en sus transmisiones aprovecha para hacer publicidad haciéndola enojar, pero el prota sin importarle nada, le da un beso sonrojándola y le dice que si sigue generando ganancias no se divorciará además de que ella se quedará a su lado. Esto la hace llorar porque ella pensaba en convertirse en nuera de la familia de la rubia. En la noche el morao habla sobre lo famoso que es el café con leche que venden, resultando ser que es gracias al sistema pero el prota igual seguía preocupado porque no le alcanza para cubrir las pérdidas de la familia. En ese momento el sistema le avisa que hay problemas, y el prota inmediatamente pregunta por Liu Li. El morao le cuenta que se fue después de recibir una llamada. Y vemos que está con la rubia, quien le comenta que para poder destrozar al prota, tendrá que hacer cosas que pueden ser desagradables para ella. Liu Li no entiende y trata de alejarse, pero la rubia la sujeta, pidiéndole que se sacrifique por él. Llama a unos tipos quienes la empiezan a grabar y Liu Li pide a la rubia que la ayude pero solo se ríe, diciéndole que pose bien en la filmación. Los tipos la acusan de haberle prestado 500.000 yuanes para la tienda del prota, teniendo un voucher con su firma que lo comprueba. Obviamente todo es falsificado por la rubia. Supuestamente fueron con el prota para que pague pero a cambio les entregó a Liu Li para que graben una película. El prota llega para salvarla dándoles una tarjeta para que cobren su supuesta deuda, y nos muestran lo que había ocurrido antes. El sistema le dio un aviso de emergencia, pidiéndole que vaya inmediatamente con Liu Li pero el prota se niega a ir con la excusa de que está ocupado. El sistema le advierte que es peligroso dejar pasar los avisos de emergencia, así que no le queda de otra. Solo quedaba 10 minutos para encontrarla pero como el prota ya se había imaginado que algo así podría pasar instaló un GPS en el celular de ella. Ve a la rubia y le pregunta dónde estaba Liu Li pero él se ríe al verlo, advirtiéndole que tendrá que pagar para rescatarla. Después ya sabemos lo que pasó. En la oficina el abuelo estaba viendo seriamente sobre las noticias del prota, que los periodistas lo estaban llamando el bastardo más grande de la historia. El prota se queja con que no deberían llamarlo de esa manera, sino como el hombre más atractivo de la historia. Les pregunta por qué creen que Jigsaw se casó con él, además de que Liu Li está con él todo el tiempo, haciéndoles creer que es cierto. Les avisa que hará una entrevista donde contará toda su historia, mientras tanto la suegra se queja con el abuelo por lo arrogante que es el prota, pero el abuelo aún cree en él. Días después las acciones de la familia Han recuperan su valor y le informan a la rubia que Luan Fangui, una celebridad en internet, fue quien entrevistó al prota logrando superar las 500 millones de vistas, y está derribando la plataforma en vivo de la rubia, lo que hace que sus acciones estén yendo en picada. Muestran que en la entrevista el prota confiesa ser tan atractivo que no puede evitar que las chicas se acerquen a él, incluidas las chicas de la familia Luo porque la rubia no puede complacerlas llamándolo basura. La rubia piensa en quitarle la fórmula del café con leche pero está muy caro, así que ordena que llamen al señor Chen para ayudarlo a cobrar venganza hacia el abuelo Han, por algo que pasó hace años. Mientras tanto Luan Fangui le da al prota una comisión por los 50 millones de wons en la transmisión en vivo y se despide pidiéndole que vaya con ella si es que tiene alguna otra noticia importante. Se pregunta si el prota es Hei ya que en ningún momento trató de aprovecharse de ella. Toa llega a casa y ve a Jigsaw que lo estaba esperando. Cuando le pregunta dónde estaba el prota le responde que estaba compensando la pérdida de las acciones de la familia y no tendrán que divorciarse. Jigsaw se le queda mirando incomodando un poco al prota. Resulta que el abuelo le pidió a Jigsaw que conozca más al prota, ya que muy pocas personas pueden revalorizar las acciones en poco tiempo, además de que necesitan a alguien que apoye y dirija la familia. Un emperador que puede mantenerse firme ante cualquier situación, y quién más que el prota para eso. El prota confiesa que no puede cumplir con lo que pide el abuelo, pero que siempre podrá contar con él, y que siempre estará para ella aunque todos piensen que es alguien sin dinero, sin fama y sin poder. Pero de lo que sí puede presumir es de tener una esposa hermosa a la que ama, haciéndola sonrojar. En privado el abuelo le avisa que piensa comprar una propiedad de la familia Luo,
y se va a ver con la rubia en una villa para hablar sobre el tema. En eso aparece un aviso sobre la cabeza del abuelo que pregunta si quiere actualizar y el prota sin querer queriendo la actualiza. El sistema se convierte en una chica según las preferencias del prota, pidiéndole un nombre y él la llama Shenluan. Shenluan le avisa que Liu Li está en los suburbios del oeste, donde queda la villa donde se van a encontrar con la rubia. Estando allí, el abuelo le pregunta por el cambio de opinión sobre la venta y la rubia le echa toda la culpa al prota por haberlo difamado ya que gracias a eso nadie está dispuesto a comprarle. El abuelo defiende al prota diciendo que todo fue una competencia comercial y que el trabajo de cada uno es debido a su esfuerzo y dedicación. Esto enoja a la rubia porque el abuelo lo protege a pesar de todo. Les muestra al señor Chen quien también estaba interesado en la propiedad. Al verlo el abuelo pregunta qué hace en la ciudad y el prota se sorprende al ver su cambio de expresión preguntándose por el origen del señor Chen, quien apuesta todas sus acciones contra el abuelo. ¿Por qué todo esto? Pues resulta que durante décadas la familia An y la familia Chen lucharon para controlar la ciudad por completo. Sin embargo, como ninguno ganaba ni perdía, los líderes decidieron hacer una apuesta de vida o muerte, donde el perdedor entregaba toda su riqueza y abandonaba la ciudad. El abuelo An ganó pero hizo trampa y por remordimiento le prometió que harían una última apuesta cuando se volvieran a ver. La rubia se burla del prota porque piensa que va a ser destruido y es evidente que la rubia va a ayudar al señor Chen haciendo trampa, pero el prota también decide apostar con una tarjeta de 2 millones. En eso aparece Shenluan ofreciéndole 2 opciones: ganará todas las apuestas que tenga por 1 hora, o suerte momentánea cada vez que tome Coca-Cola. La rubia se retira confiado de que el señor Chen podrá contra los dos y el prota sabe que irá a aprovecharse de Liu Li. Así que rápidamente escoge la primera opción para iniciar con la apuesta. El señor Chen propone que además de entregar las propiedades, el perdedor tendrá que arrodillarse para pedir perdón ya que está seguro de que va a ganar porque la rubia instaló una cámara que le permite ver las cartas del abuelo. Como el prota lo sabe decide no voltear las cartas y apuesta sus 2 millones de yuanes junto con su vida. El abuelo trata de detenerlo pero el prota lo calma. El señor Chen se ríe pensando que está loco y acepta la apuesta pensando que va a ganar ya que tiene una buena combinación de cartas. Después no sé qué pasa porque no sé de cartas pero termina ganando el prota. Eso es lo que importa. El señor Chen iba a arrodillarse, sin embargo el abuelo An quiere dejar los malos agravios del pasado y si acepta eso ya no tendrá que entregar sus propiedades. El prota al escucharlo deja de lado la apuesta ya que se reconciliarán. Shenluan lo apura diciéndole que tiene que ir con Liu Li antes de que sea tarde y se va corriendo. Mientras tanto la rubia quería forzarla a algo que no quería, le ordena que se porte bien porque tiene que celebrar su victoria, pero aparece el prota golpeándolo y sacándole un diente. Llama a los guardias para que lo arresten y el prota se alegra de no haber llegado tarde, a lo que Liu Li pregunta por qué se preocupa por ella a pesar de todo lo que le hizo. La rubia piensa en eliminarlo para poder quedarse con Jixue, y el prota entiende que le guste su esposa pero le reclama por usar a Liu Li. La rubia se ríe dejándole en claro que alguien poderoso como él puede hacer lo que quiera y piensa quedarse con las dos. En eso aparece el abuelo, manifestando que está bien que un hombre tenga varias mujeres pero no deberían tratarlas como simples objetos y que no le dejará tener a su nieta. La rubia piensa que el abuelo no logra ganar la apuesta así que se tendría que ver obligado a entregarle a Jixue para recuperar todo lo que perdió y se ríe de eso. Pero aparece el señor Chen del lado del prota sorprendiéndolo porque era imposible que perdiera. Esto enoja demasiado a la rubia y Liu Li se pone a llorar al darse cuenta de la realidad. La rubia quiere arreglarla pidiéndole al abuelo que no tome en serio lo que ha dicho, además de que Liu Li no es nadie para él. El prota se ríe y cuando voltea se da cuenta que Liu Li ya no estaba. Así que inmediatamente va a buscarla y la encuentra. Liu Li le cuenta que la rubia la ayudó siempre, y ahora con lo que pasó se quedará sola. Le confiesa que la convenció para separarlo de Jixue y que después, ella se casaría con la rubia. Pregunta si es digna de ser amada por alguien, a lo que el prota le dice que con lo poco que la conoce sabe que es una chica encantadora y amigable, capaz de conquistar a cualquier hombre, pero que la rubia no supo apreciar. Le pide que se valore más ya que es una buena chica y la consuela insultando a la rubia, además de que no debería preocuparse de alguien como él. Esto la hace reír un poco y se burla de la manera cursi y vulgar de consolar del prota. En eso Liu Li se da cuenta de que un carro se acerca y lo empuja para salvarlo, pensando en lo agradecida que está con él. El prota enojado la llama tonta por haberlo hecho y piensa en llevarla a un hospital,
quiere la ayuda de Shenluan pero por alguna razón no responde y sale la mujer que conducía el carro estando borracha. Pregunta por qué tuvo atropellar a alguien otra vez y piensa que lo están haciendo a propósito para recibir una compensación. Esto enoja al prota y la chica lo reconoce al verlo, por la entrevista que dio, llamándolo el bastardo más grande de la historia. Ve a Liu Li y también la reconoce porque había noticias de que fue abandonada por la rubia, para después estar con el prota. Se burla diciéndole que hacen una bonita pareja haciéndolo enojar aún más. Lo provoca preguntándole si la quiere abofetear pero el prota no se deja llevar y carga a Liu Li llevándola al carro. La chica le reclama por estarle robando y lo amenaza con llamar a la policía. Esto al prota le vale porque dirá que ella estuvo borracha así que igual se la lleva en el carro. La chica le grita que se vengará y que solo tiene que esperar. Mientras conduce recién aparece Shenluan recordándole que no tiene la licencia para conducir, pero para el prota eso no es lo más importante en ese momento y llega a tiempo al hospital logrando salvar a Liu Li. Le pregunta al sistema por qué no respondía cuando la necesitó y le explica que tuvo que pasar una prueba. Resulta que Liu Li es uno de los puntos de inflexión en su vida, o sea alguien importante. En el destino original Liu Li es usada por la rubia llegando a cumplir sus objetivos. Después de eso, ella se dio de baja. Digámosle así por si acaso. Toda la culpa termina recayendo en el prota y es encarcelado quedando solo y arruinado, pero ahora como pasó la prueba su destino está tomando un buen camino. Un aviso le informa que ha vuelto a surgir un problema, y ve a Jigsaw con un policía que estaba ahí por una denuncia que el prota recibió. Acusado de robar un carro, atropellar y después escaparse. Antes de llegar a la estación de policía el sistema le da un regalo, una cámara estenopeica ultra invisible que puede grabar cualquier cosa. El prota se queja porque es solo una minicámara, pero cuando la sistema le dijo que la cámara puede tomar fotografías de Liu Li en secreto, cambia de opinión. Con las imágenes creo que no es necesario decir por qué. Ya estando en prisión, llega la chica que se llama Zhou Susu acusándolo de haber cometido un crimen, pero llega otro policía informando que el prota va a estar en libertad ya que no hay pruebas de lo que se le acusa y tendrán que esperar a otro juicio más adelante. El prota se alegra pensando que el abuelo An fue quien lo salvó pero ve que solo estaba el Morao y fue él quien se encargó de pagar la fianza llegando a decepcionarse de que nadie más lo haya apoyado. Luego vemos que el padre de Susu le ofrece a Jigsaw 2.000 millones de yuanes a cambio de que el prota se haga pasar como culpable, con la excusa de que su hija va a irse al extranjero y no quiere problemas. Jigsaw se pregunta si debería aceptar además de que le conviene a la familia An para poder revalorizarse. En eso llega el prota quejándose de que vale más de 2.000 millones. Le pregunta a Jigsaw si no es digno de su confianza y que si piensa que es mejor que esté en la cárcel. Ella niega que piensa así y se asusta al ver en la manera fría en que el prota la mira pensando en que nunca antes la vio así. El señor Zhou le ofrece 10 millones y un futuro lleno de comodidades, pero obviamente el prota lo rechaza y le promete que hará pagar sus crímenes a Susu empujándolo con un dedo. A Jigsaw con una mirada de total de decepción le avisa que recibirá el divorcio que tanto tiempo ha deseado dejándola en shock. El señor Zhou lo apunta y le advierte que no debería amenazarlo porque no hay pruebas de que su hija haya cometido algún crimen. El prota mientras lo sujeta y haciéndole daño le manifiesta que hará que él también vaya a la cárcel por haber falsificado las pruebas de delito de su hija. Se acerca a Jigsaw, quien lo llama rabioso por lo que hizo pero el prota le deja en claro que ya no es el mismo de antes, así que no le importa lo que ella piense. Jigsaw le advierte que no debería empeorar las cosas porque aún no hay pruebas que demuestren su inocencia, pensando que nadie lo salvará si lo hace. Antes de irse el prota le aconseja que preste atención en la forma que se comporta ya que debido a todo esto, lo perdió para siempre dándose por vencido con ella y le advierte que la próxima vez que le hable de esa manera no será cortés. Esto la deja pasmada dándose cuenta en que el prota ya no es el mismo y el señor Zhou jura vengarse. Estando fuera de la habitación, al prota se le va todo la conducta fría que tenía. Pero lo importante es que pudo hablarle de la manera en que ella siempre lo hizo. Piensa en una manera de mostrar su inocencia y aparece Shenluan informándole que Susu está con Liu Li y podrán escuchar y grabar la conversación gracias a la cámara que le dieron de regalo. El prota se pone a pensar en que si Liu Li lo llega a traicionar no la salvará esta vez, y vemos que Susu le ofrece 5 millones de yuanes a cambio de que acusen al prota de todos los crímenes. Pero Liu Li se niega a traicionarlo, aventándole su tarjeta de crédito y la amenaza con que llamará a la policía por estarle sobornando.
Pero Susu se queda tranquila ya que no tiene forma de comprobar que es cierto lo que dice. En eso aparece el prota con la grabación en su celular asustando a Susu porque ella se había asegurado de que no haya cámaras de vigilancia. Como no le queda de otra, trata de seducirlo y piensa en acusar de todo a Liuli, quien estaba enojada al ver que se le estaba acercando mucho al prota. Este bota a Susu dejándole en claro que no le gustan ese tipo de mujeres y llega un policía para arrestarla. El señor Zhou se entera de lo que hizo el prota, jurando que sufrirá las consecuencias de meterse con su hija. Susu es declarada culpable y se le condena a 21 años de prisión alegrando así a Liuli mientras es cargada por el prota. Liuli le avisa que después de eso el señor Zhou tratará de hacer daño a la familia An. Lo que ya no le interesa al prota, ya que pronto no tendrán nada que ver. Lo que quiere decir que se divorciará de Jixue. Esto alegra mucho a Liuli, diciéndole que ahora tendrá la popularidad con las chicas que nunca tuvo. El prota le pregunta si está feliz porque cree que ellos se van a casar, haciéndola sonrojar y en eso aparece una ambulancia llevando de urgencia al abuelo An, así que pide un taxi para Liuli y se despide dándole un beso en la frente haciéndola sonrojar de nuevo. Dentro de la habitación médica, varios estaban preguntando si el abuelo ya había preparado el testamento de la herencia, y quién se quedaría con la familia, causándole enojo a Jixue porque solo están preocupados por eso. Todos le echan la culpa al prota por haber ofendido al señor Zhou ya que gracias a eso perdieron varios contratos que tenían, además de haber roto el 20% de las acciones del abuelo. Jixue llorando exclama que ahora entiende por qué el abuelo confiaba solo en el prota. Este estaba escuchando todo fuera de la habitación, pensando en que antes no hubiese dejado que alguien la haga llorar, pero ahora la situación es diferente. Shenluan le pide que ayude a Jixue, a lo que él reacciona de mala manera negándose a hacerlo. Shenluan le pregunta cuál es la razón de que esté ahí, pero el prota solo quiere ayudar al abuelo An por toda la confianza que le tuvo. Al final acepta ayudar a Jixue, sin embargo después se divorciará para que la familia An y él no tengan nada que ver. Cuando sale choca con una chica pero como estaba apresurada no se hablan. El prota al verla piensa en que es más bonita que Jixue y que estaba mal cuando pensó que no había nadie más hermosa que ella en ese mundo. Se va creyendo que la vio en algún lugar y vemos que la chica sí lo reconoció, trata de detenerlo pero ya se había ido y piensa que huyó, jurando que la próxima vez no se le escapará. Esa misma noche la chica estaba reunida con su familia resultando ser la hermana menor de Jixue. Yue, que acababa de regresar del extranjero, su mamá le miente echándole toda la culpa al prota, diciendo que manipuló al abuelo para recibir las acciones, y romperlas para no compartir con la familia. Jixue le pide que se calme y llama al prota para traerle una pastilla, pero recuerda que ya no está en la casa preguntándose desde cuándo se acostumbró a recibir sus cuidados. Yue, al verla triste piensa en vengarse por el daño que les hizo el prota, aprovechando también para desquitarse. El prota se había mudado a la casa de Liuli y al ver que es demasiado grande piensa en que podrá criar 2 o 3 hijos haciéndola ruborizar. Liuli le propone que la cuide y a cambio se podrá quedar con ella, pero el prota aprovecha la situación preguntándole si después de divorciarse de Jixue, quiere casarse con él confesándole que en ese momento la única chica que le interesa es ella. Pero son interrumpidos por una llamada. El prota contesta y Yue le pide que salga, con la excusa de que la casa está en caos y solo puede contar con él. Liuli se pone celosa y el prota le cuenta sobre Yue, además le deja en claro que las demás personas de esa familia no lo preocupan que solo va para ayudar al abuelo An. Se encuentran y se da cuenta que es la chica que vio en el hospital. El prota sin perder el tiempo le dice que es más bonita que en las fotografías haciéndola sonrojar. Le pregunta por el abuelo y Yue le avisa que está bien pero el que no va a estar bien, es él, porque llama a unos tipos ordenándoles que acaben con el prota. Shenluan aparece recomendándole que tiene que escapar. Le sacan su miércoles, un tipo aparece detrás de Yue pidiéndole que le dé una recompensa por haberla ayudado. Yue le promete darle mucho dinero, pero el tipo solo quería aprovecharse de ella ya que la familia An está pasando por problemas y su dinero ahora no vale nada. Yue empieza a pedir auxilio y el prota piensa que a pesar de que es su culpa lo que está ocurriendo, sigue siendo mujer así que no puede permitir que se aprovechen de ella. Por las casualidades de la vida. Ya saben. Encuentra algo filudo logrando defenderse. Aparece el señor Zhou para cumplir con su venganza y ordena que acaben con el prota. En eso Shenluan le da 2 opciones. Un hermano menor fuerte y leal Sensu, conocido como el tigre que nunca perdió una pelea.
O Billy, un compañero que peleará a su lado y dará todo de sí por la persona que más le guste, y el prota escoge a Sensu sin dudarlo. Aparece Sensu preguntando si debe eliminarlos y el prota le pide que solo los deje inconscientes, se encarga de ellos y mientras tanto, el tipo ya estaba preparándose, pero aparece el prota con un bate dándole en el doloroso. Acá pido perdón si alguien tiene el poder de la imaginación porque de seguro les habrá dolido un montón. Le pregunta a Yue si tiene algo más planeado, pero ella del miedo le pide que la acompañe hacia su casa. Cuando llegan se encuentran con Jigsaw y lo acusa de lastimar a Yue, quien quería explicarle lo que sucedió, pero Jigsaw la calla al pensar que quiere defenderlo. Le dice al prota que si no está satisfecho con ella no tiene que ir tras Yue, ya que ella solo es una niña, preguntándole si no tiene vergüenza. Yue trata de volver a explicarle, pero el prota la detiene dándole un beso, y ruborizándola le hace pensar que él es un mal tipo. El prota le pregunta a Jigsaw qué es lo que hará si va tras Yue y al rato vemos que se desmayó de la impresión. El prota le deja preparado unas gachas con unas medicinas para el estómago, pero antes de irse, Yue lo detiene preguntando por qué se va, ya que tiene que explicar lo que sucedió. Le cuenta que muchas veces trató de explicar un montón de cosas y nunca consiguió nada, así que es mejor que se imagine lo que quiera, además de que ya no le importa lo que ella piense de él. El prota le avisa que el beso que le dio fue su primer beso y ella lo bota por decir tonterías. Sin embargo, confiesa que también fue su primer beso. Jigsaw, al oler las gachas del prota, se despierta, sorprendiendo esto a Yue, quien le pide que no se preocupe porque lo que pasó fue un accidente. Escuchan un ruido y deciden salir. La suegra le preguntó al prota si dividió las acciones por casualidad, o si no estaban destruidas por completo, además de que el abuelo le quería dejar toda la herencia. Los demás tipos de la familia se quejan de que ese testamento no vale nada, pero la suegra se excusa en que Jigsaw sigue siendo la esposa, así que le pertenece todo lo que el prota herede, y los demás cuentan que fue la suegra quien creó malos rumores de la familia del prota para que no se case con su hija, además de crear malos prejuicios en ella. Yue le pregunta a su madre qué fue lo que le dijo a Jigsaw, como para que no crea nada de lo que diga el protoa, y ella la calla diciéndole que no quería que se case con alguien pobre, sino con alguien como la rubia, pero ahora todo depende de él. El prota les grita que todos son igual de codiciosos y que ya lo tienen harto. Aparece Sensu destruyendo la pared y el prota le pide que recuerde sus rostros y que si alguien se vuelve a poner delante suyo le diera su merecido. Jigsaw y Yue se quedan con la duda si también se refiere a ellas, pero lo que sí entendieron es que ya trazó una línea entre él y la familia. En el camino, Sensu le avisa que hay unas personas que están haciendo algo raro, y pregunta si deben seguirlos. El prota se queda observando, resultando ser el señor Wu, el padre del tipo al que le rompieron las pelotas. Le avisa a sus sirvientes que en unos días tienen que visitar al prota, para hacerle su funeral. Shen Luan le informa que ellos llevan armas, y que la probabilidad de morir es del 100%. Le pide a Sensu que no haga ruido, pero parece que le valió madres porque lo hizo. Se esconden y Shen Luan le advierte que en 30 segundos serán descubiertos. Pero le da dos opciones. Usar a toda la gente que lo rodeará para que reciban los ataques y él se salve, o tener la ayuda del gran tigre, al gritar que está ahí y que los soldados del cielo vendrán en su ayuda. Le quedan 10 segundos y se pone a pensar en que la primera opción es demasiado cruel, así que termina escogiendo la segunda. Un tipo lo encuentra y el prota grita como tiene que hacerlo, apareciendo un helicóptero y alguien le lanza una escalera colgante para que suba. Pero cuando llega arriba, Sensu sin querer lo empuja, y pasa lo normal de todos los días según los escritores de manguas, cae encima de quien le ayudó dándose cuenta que es chica al sentir las suavidades de la vida. La chica le pide que se levante rápido porque hay mucho contacto y se está avergonzando. Luego el señor Chen le habla sobre la puntería que tiene su hija y al verlo, el prota se disculpa por no saludarlo. Empiezan a conversar y el señor Chen le informa que el señor Wu es alguien muy vengativo y tiene que tener cuidado. Le aconseja que no haga enojar a más familias por su propio bien y el prota le confiesa que no entiende qué hizo para que lo odien de esa manera, por lo que deduce que desde el inicio les cayó mal, así que él no tiene la culpa. El señor Chen se ríe, halagándolo por ser un buen chico con grandes ambiciones y entendiendo por qué es que el abuelo An quiere protegerlo tanto. El prota no entiende a lo que se refiere, y le cuenta que el abuelo, al enterarse que el señor Zhou estaba yendo en su contra, le pidió que le entregara unos documentos.
que al verlos el prota se impresiona porque era el testamento del abuelo An y la transferencia de todas las acciones de la familia, todas las riquezas y propiedades, incluidas sus nietas. El señor Chen le avisa que el abuelo confía completamente en él, y que es el único capaz de cambiar el destino que le depara a su familia. Después de eso fue que sufrió un ataque cardíaco, haciéndole pensar al prota que hay un traidor dentro de la familia, así que le pide al señor Chen que se encargue del testamento porque no puede volver a la casa a ver ese asunto. El señor Chen le dice que tiene toda la confianza del abuelo y que no es momento de que sea un chico humilde y tímido. Pero su hija sí entiende lo que quiere hacer el prota llamándolo inteligente, y es que si vuelve sin saber quién es el traidor es como ir a la boca del lobo. El prota, seguro de que la familia Luo se va a aliar de sus demás enemigos, decide acabar con ellos para no decepcionar a nadie, ganándose la admiración de la chica. El señor Chen los ve y aprovecha la situación para ofrecerle al prota que se case con su hija. De esa manera la familia An estará junto con la familia Chen y nadie podrá hacerle daño. Sin embargo, la chica se niega y empiezan a discutir. Shen Luan le pregunta al prota si va a aceptar la propuesta, pero al ver que son de mucho carácter no quiere, ya que prefiere a las que son más tranquilas. Luego vemos que Liu Li vota al prota porque le dijo que se irá a otro lado y ella lo malinterpretó pensando que iba a volver con Jixue. Sen Su le pregunta dónde vivirán ahora, pero el prota no se preocupa porque tiene el dinero que ganó cuando era una celebridad en internet, así que va a comprarse su propia villa. Llega y pide a una vendedora que le consiga una villa con un presupuesto de 5 millones de yuanes. En eso aparece la rubia insultándolo, con que esas casas son para perros, en cambio él pide una villa de 20 millones. El prota se da cuenta de sus malas intenciones y pide una de 50 millones, sacándole en cara a la rubia que él vive en una casa de solo 30 millones, así que ahora es él quien vive en una casa para perros. Shen Luan le grita al prota preguntándole si sabe cuánto dinero tiene, pero la calma diciéndole que tiene un plan y que todo saldrá bien. La rubia cae en las provocaciones y empiezan a ofrecer más al punto de llegar a más de 80 millones de yuanes. Como la rubia no cree que tiene tanto dinero, el prota le dice que si quiere saber cuánto tiene, compre una villa mucho más cara, y lo termina haciendo llegando a gastar 120 millones. Pero el vivo del prota vuelve a pedir la villa de 5 millones burlándose de la rubia. Este se amarga y trata de atacarlo, pero Sensu lo detiene mandándolo a volar con un solo golpe, mientras que el prota le pide a la chica un boleto de lotería por haber comprado una villa. Shen Luan le recompensa dándole dos opciones, crecer 10 centímetros o ganar una mansión de lujo, y escoge la segunda. Al romper uno de los huevos dorados, gana el gran premio que es un área urbana valorizada en 1.000 millones, además de una mansión de último modelo. Todos se quedan sorprendidos porque ganó el premio entre cientos de miles de huevos dorados y el prota sigue sin poder creer lo que está pasando. Cuando sale la rubia le exige que le dé la mansión, amenazándolo con hacerle daño, pero son detenidos por Chen Qing, dejándoles en claro que no pueden hacer lo que quieran en el territorio de su familia, haciéndole pensar al prota que quizás el señor Chen le hizo ganar a propósito para casarlo con su hija. Dentro del carro, el prota se burlaba del rostro deformado de la rubia, pero deja de reírse al enterarse que la mansión está embrujada. Pues resulta que el día en que el señor Chen la inauguró cayeron muchos rayos, además de que la gente normal se enfermaba al vivir ahí porque estaba la vena del dragón del emperador y nadie podía soportarlo. El prota ve la mansión imperial y se acerca, pero Chen Qing lo detiene, advirtiéndole que es cierto lo que ha dicho. Sin embargo, el prota le dice que un emperador no debe tener miedo y que siente que su destino es estar ahí, así que seguro de sí mismo manifiesta que el rey ha vuelto a su trono disipando el aura sofocante en un instante. Esto sorprende a Chen Qing, recordando la conversación que tuvo con el señor Chen, donde le recomienda que se aferre al prota mientras se esté divorciando, porque está destinado a ser un emperador. Se queda sonrojada y se va diciéndole que irá cuando tenga tiempo. Shen Luan le pide al prota que active el modo rompecabezas, porque no reconoce su ubicación y el prota lo hace. Llegando a su flujo de conciencia donde llega a ver que la rubia lo está golpeando, y cuando Jixue le pide que se detenga, es sujetada por él confesándole que acabó con el abuelo, además de que ella no significa nada. El prota piensa en hacerlo pagar, pero la rubia ordena que lo lancen al agua para que piensen que fue un accidente, y que envíen a Jixue con el señor Sao para que lo atienda. Porque hicieron un trato, así que le pide que lo haga bien. Lanzan al prota y mientras se hunde pide una oportunidad más, apareciendo Shen Luan, dándole esa oportunidad que quiere.
Se despierta resultando ser que ha reiniciado su vida, además se entera de que la culpa de que nadie pueda vivir en la mansión era en realidad Xianluan. Ella le aconseja que tome mejor sus decisiones y le advierte que una ligera desviación en las elecciones hará que vuelva a tener el destino original. El prota la tranquiliza, prometiéndole que aprovechará que es el elegido para tener en sus manos su propio destino. En eso aparece una chica preguntándole si se acuerda de ella. Al verla el prota se sorprende y le deja tomarse fotos en su mansión a pesar de que ella no le cree que sea suyo. Nos cuenta que ella es Renqian, una chica que se portó amablemente incluso con alguien como él. Pero que todo es una fachada y que en el pasado lo engañó haciéndole creer que era una chica buena. Él la ayudaba haciéndole las tareas, lo que le causó enojo a Guan ya que estaba detrás de ella y le dio una paliza al prota, mientras le preguntaba a Renqian a quién prefería, eligiendo quedarse con Guan. Y como él es familiar del director hizo que todos lo despreciaran llegando a suspenderlo por un año de la universidad. Al recordar todo esto el prota piensa en vengarse de ella y le pide ayuda a Sensu que justo pasaba por ahí. Mientras Renqian se tomaba las fotos, Sensu aparece delante de ella y acusándola de ladrona la bota. En el camino escucha a unos tipos decir que la mansión que vale 1.000 millones le pertenece a alguien llamado Lin Fan quedándose con la boca abierta ya que se refieren al prota. Y piensa en casarse con él aprovechando que se está divorciando de Jixue, para quedarse con la mitad de todo. Bueno gente, hasta acá lo dejo.